Hola, ¿qué tal mis estimados amigos de YouTube? Nuevamente saludándote tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los anticipos a cuenta de utilidades. ¿Por qué decidí traer este tema? Bueno, porque se me hace un tema bastante interesante en materia contable y fiscal y además que quiero compartir contigo esta parte de cómo tú puedes elaborar tus papeles de trabajo en relación a este tema bastante interesante que aplica para aquellas personas morales que tributan en el título segundo, como son sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones civiles. Ahora, ¿qué es un anticipo a cuenta de utilidades? Bueno, simplemente son un adelanto de los rendimientos de las utilidades que una persona moral que tributa en el título segundo, como son las sociedades cooperativas, sociedades civiles, asociaciones civiles, adelantan a sus miembros, a sus socios, para efectos de que ellos puedan disfrutar de esos dineros. Ahora, ¿qué es lo que tú debes de saber en relación a los anticipos a cuenta de utilidades? Debes de saber 9 cosas. Primero, los anticipos a cuenta de utilidades son una deducción autorizada. Recuerda que te estoy hablando de personas morales como sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones civiles que tributan en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, los anticipos a cuentas de utilidades tienen estas particularidades. Y recuerda que esta lista que te estoy presentando en pantalla es una lista enunciativa más no limitativa. Tú puedes tener otros puntos más en consideración con relación a este concepto que vamos a tratar en estos momentos. Bueno, los anticipos a cuenta de utilidades. ¿Qué debes de saber en relación a los anticipos a cuentas de utilidades? Bueno, son una deducción autorizada como primer punto. Y no te preocupes, ahorita vamos a ir viendo el fundamento legal de cada uno de estos conceptos y también cómo nosotros le podemos dar el tratamiento contable y fiscal correspondiente y cómo también podemos nosotros elaborar nuestras hojas de cálculo en Excel para efectos de poder aplicar estos anticipos a cuenta de utilidades. Bueno, son una deducción autorizada. Como punto número 2, se deben reunir requisitos fiscales para su deducción. Y esto es lógico, porque si son una deducción autorizada, entonces las deducciones autorizadas que están fundamentadas en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta deben cumplir requisitos que marca el artículo 27 de dicho ordenamiento. Así que los anticipos a cuenta de utilidades, al ser una deducción autorizada, deben reunir requisitos fiscales de conformidad con el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí es deducciones autorizadas. Son un concepto asimilable a salario. Esto lo vamos a ver ya con un poquito más de calma en relación al avance de este video, donde este concepto que erogan las personas morales ya mencionadas hace unos momentos se consideran conceptos asimilables a salarios. El cálculo del impuesto sobre la renta que se debe de realizar en relación a este tipo de erogaciones se debe de realizar de conformidad con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, que debemos darle el tratamiento dentro del capítulo primero de los sueldos y salarios del título cuarto de las personas físicas de la ley del impuesto sobre la renta. Para el cálculo del impuesto sobre la renta no se aplica el subsidio para el empleo. Y esta es una duda bastante recurrente en relación a cómo debo de calcular el impuesto sobre la renta y si calculo el impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 96, entonces pues tengo el derecho a aplicar el subsidio para el empleo. Eso no es cierto. En relación a este tipo de cálculos, en relación a este tipo de determinación de impuestos sobre la renta, no se tiene el derecho a aplicar el subsidio para el empleo porque nos podemos confundir por el hecho de que el cálculo está fundamentado dentro del capítulo de los sueldos y salarios de las personas físicas del título cuarto. Son una erogación disminuible de los pagos provisionales de conformidad con el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Nota entonces
que se le puede sacar bastante provecho en relación a este concepto de anticipos a cuenta de utilidades. Se tiene que emitir por parte de la persona moral que los paga un CFDI. Desde luego, como te comenté en el punto número 2, uno de los requisitos fiscales para poder hacer deducibles los anticipos a cuenta de utilidades es que contemos con un comprobante fiscal, pero este comprobante fiscal lo emite la persona moral que realiza la erogación. Como punto número 8 dice, tienen un efecto en el coeficiente de utilidad que se calcula en la declaración anual. Y todos estos puntos los vamos a ir viendo y los vamos a ir desarrollando en este video. Entonces dice que tienen un efecto en el coeficiente de utilidad que se calcula en la declaración anual. Y en la contabilidad se registra como un gasto. Entonces, nota que cada uno de estos puntos los vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el video. Vamos a desarrollar el primer punto. Los anticipos a cuenta de utilidades son una deducción autorizada. Esto de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo estás viendo en pantalla, que dice lo siguiente. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes y dentro de la fracción 11 mira, en la fracción novena, perdón, dentro de la fracción novena, mira lo que dice la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley. Nota entonces que el artículo 95, que es un artículo que se encuentra dentro del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que aplica a personas morales del régimen general de ley, nos menciona que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes y en la fracción novena nos habla de los anticipos y rendimientos que otorguen las sociedades cooperativas de producción, las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros y que tienen un tratamiento fiscal especial. ¿Cuál es ese tratamiento fiscal especial? Que las erogaciones que efectúa o que efectúan este tipo de personas morales, este tipo de sociedades, se consideran asimilables a salarios. Nota entonces que en el punto número 1 que menciona que son deducciones autorizadas, son deducciones de conformidad con el artículo 25, fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Se deben reunir requisitos fiscales para su deducción? Sí, conforme al artículo 27 de dicha ley. Para no hacer tan extenso el video, yo te invito a que puedas leer el artículo 27 que habla acerca de los requisitos de las deducciones autorizadas que se encuentran dentro del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora mira lo que dice el tercer punto, son un concepto asimilable a salario. Nota que la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 25, fracción novena, ya nos está remitiendo a la fracción segunda del artículo 94. Mira, acompáñame al artículo 94, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a copiar esta parte del texto. Una disculpa si es un poco tardado el video. Recuerda que mis videos se hacen con el propósito de que tú puedas elaborar tus propios papeles de trabajo, pero con el fundamento legal correspondiente. Entonces vamos a esperar a que el buscador, en el buscador podamos llegar al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí ya nos pasamos. Ok, de los ingresos por actividad empresarial, artículo 94. De los ingresos, artículo 94 que está dentro del capítulo primero, que es de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Vamos a leer el artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones recibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Ahora mira, nota lo que dice después del punto y seguido. Para los efectos de este impuesto,
Se asimilan a estos ingresos los siguientes. Nota que utiliza una palabra, se asimilan a estos ingresos los siguientes. No significa que estas fracciones que hablan de conceptos asimilados a salarios sean salarios en sí, sino que en el cálculo del impuesto sobre la renta van a tener un tratamiento similar a cómo lo tienen los ingresos por sueldos y salarios. Y entonces nota en la fracción segunda menciona que los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles, se consideran conceptos asimilables a salarios. Ahora, coloquialmente en el argot profesional, tú y yo le llamamos a estos anticipos y a estos rendimientos anticipos a cuenta de utilidades. Y por tanto, como ya te lo acabo de comentar en el video, son un concepto asimilable a salario y son una deducción autorizada. Nota entonces que la erogación que las erogaciones que realizan este tipo de sociedades, sociedades cooperativas, asociaciones civiles y sociedades civiles, son una erogación deducible. Se deben reunir requisitos de conformidad con el artículo 27 para su deducibilidad y se consideran un concepto asimilable a salario. Me regreso a los puntos que estamos comentando y ahorita todo esto lo vamos a llevar a la práctica. ¿Y cuál es el efecto que tienen los anticipos a cuenta de utilidades en la contabilidad del contribuyente y en sus impuestos? Ahora el punto número 4 dice, el cálculo del impuesto sobre la renta se realiza conforme al artículo 96 de dicha ley. Mira, vámonos al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice lo siguiente: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, que es el capítulo primero del título cuarto de los ingresos por sueldos y salarios, habla de dos conceptos primordiales: ingresos por salarios e ingresos por asimilables a salarios. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Nota entonces que el artículo 96 menciona que los pagos por asimilables a salarios, que en este caso son los anticipos a cuenta de utilidades, tienen la retención que se les efectúe deberá efectuarse de conformidad con el artículo 96 y esa retención tienen un carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. Más adelante, cuando en videos posteriores, un servidor ya te va a explicar cuál sería el tratamiento fiscal para el miembro o el socio de este tipo de sociedades en materia del impuesto sobre la renta, o sea, el tratamiento para él. Ahora dice el párrafo segundo, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa mensual. Entonces, al anticipo a cuenta de utilidades que pague la sociedad cooperativa de producción, la sociedad civil, la asociación civil, se le deberá aplicar esta tarifa de manera mensual. En el artículo 174 176, si no más recuerdo, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos da la posibilidad de poder aplicar tarifas quincenales, semanales, en el caso de que la periodicidad del pago de este anticipo cuenta de utilidades sea totalmente diferente a la mensual. Pero en este caso concreto que nosotros estamos, que te estoy trayendo en esta tarde, vamos a aplicar o suponer que estas sociedades o que esta sociedad del ejemplo que te estoy poniendo realiza pagos mensuales por anticipo a cuenta de utilidades. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Para el cálculo del ISR no se aplica el subsidio para el empleo, conforme al artículo 10 del decreto para el subsidio para el empleo. Menciona
que el subsidio para el empleo solo aplica a los ingresos por sueldos y salarios y aplica solamente a un concepto asimilado a salario, que es el artículo 94, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta, que son las remuneraciones y prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, entidades federativas y de los municipios. O sea, en pocas palabras, el subsidio para el empleo aplica solamente para aquellas personas que obtienen ingresos por sueldos y salarios y que obtienen ingresos por asimilados a salarios de la fracción primera del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, excluyéndose las demás fracciones de dicho artículo. Entonces, no aplica el subsidio para el empleo en el cálculo del ISR a los anticipo a cuenta de utilidades. Son disminuibles de los pagos provisionales. Esto está fundamentado en el artículo 14. Vamos al artículo 14. Vamos a buscar ahora el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Recuerda también que estos videos se están grabando de manera real, en tiempo real, y por tanto, una disculpa si un servidor comete errores en su léxico o en relación a la grabación que está realizando un servidor. Además, también te invito a que pues te suscribas a mi canal, que en un instante más te voy a mostrar cómo se llama, donde vas a poder encontrar distintos videos en materia contable, fiscal, financiera, para efectos de que tú puedas pues aprender un poquito más de la materia de Excel, encaminada a los impuestos, y aprendas a elaborar tus propios papeles de trabajo. Y además, si te gustan estos videos, pues da un like y regálame un comentario en el video. Y también pues te invito a que formes parte de mi canal de Facebook Enamórate de Excel, que ya en unos días más estaré subiendo todo el material que tengo disponible en materia contable, fiscal, financiera, para efectos de que podamos aprender más de esta materia tan maravillosa que son los impuestos. Entonces, pues si te gusta el video, da un like, deja un comentario con mucho respeto, y entonces también voy a tratar de hacer un video en vivo en donde podamos interactuar tú y yo y podamos conocernos un poco más y que podamos tratar temas de tu interés. Si te interesa lo que te acabo de comentar, deja un comentario, valga la redundancia de la palabra. Bueno, el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta dice lo siguiente: los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. ¿Ok? Fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta dice: la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. ¿Ok? Ok, y menciona lo siguiente: que las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley disminuirán la utilidad fiscal para el pago provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. Nota entonces que dentro del artículo 14, fracción segunda, me dice que a la utilidad fiscal para el pago provisional se le podrá disminuir los anticipos a cuenta de rendimientos, así como lo establece esta disposición. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del 94 de esta ley disminuirán. Mira, te quiero comentar algo muy interesante. Dice disminuirán, no dice deducirán, porque en los pagos provisionales no existe la posibilidad de disminuir o de deducir deducciones autorizadas.
pero el concepto que está utilizando la ley de renta es un concepto de disminución. Por tanto, los anticipos a cuenta de utilidades se disminuyen de la utilidad fiscal para el pago provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior, con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Entonces nota que estos pagos, que son un anticipo a cuenta de utilidades, son disminuibles de los pagos provisionales de manera acumulativa. Yo sé que esta parte teórica es un poco tediosa, pero por tanto yo te suplico que tengas un poco de paciencia con un servidor, ya que en un instante más vamos a entrar a la parte práctica. ¿Ok? Ahora, nota que vimos ya el punto número 6, que son disminuibles de los pagos provisionales. Se tiene que emitir por parte de la persona moral que los paga un CFDI. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ir al artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos al artículo 76, artículo que nos habla acerca de las obligaciones de las personas morales del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, vamos a retroceder un poco. Vamos al artículo 76. Tenme un poco de paciencia. Ok, artículo 76 dice: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Y entonces aquí tenemos una serie de fracciones donde se enmarcan las obligaciones de las personas morales que tributen en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces vamos a buscar la fracción donde se nos obliga a emitir un comprobante fiscal por los anticipos a cuenta de utilidades. ¿Ok? Es en la fracción 18ª, que dice: las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. Nota entonces que la persona moral, cuando distribuya anticipos o a cuenta de utilidades, y recuerda que cuando digo persona moral me refiero a sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles. Cuando este tipo de personas morales realicen un pago de anticipo a cuenta de utilidades, deberán expedir el CFDI correspondiente donde venga el importe distribuido, donde venga el importe del anticipo y además donde venga el impuesto sobre la renta retenido. Nota entonces que esta obligación la encontramos en el artículo 76, fracción 18ª de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, seguimos con los puntos. El punto número 8 dice: tienen un efecto en el coeficiente de utilidad que se calcula en la declaración anual. Esto lo podemos encontrar en el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos al artículo 14. Vamos al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos al artículo 14. Denme un poco de paciencia, y en la fracción primera nos dice que en la fracción primera, segundo párrafo de la ley de renta, dice: las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos en su caso hubieren distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando ya entremos al cálculo del impuesto anual en este mismo video, donde un servidor te enseñará a realizar el cálculo del coeficiente de utilidad
cuando en este tipo de personas morales, cuando este tipo de personas morales realicen anticipos a cuenta de utilidades. Y como punto número 9, menciona que en la contabilidad se registra como un gasto. Estos son los 9 puntos que desde la consideración de un servidor debemos observar para poder tener una deducibilidad con éxito en relación a este concepto de los anticipos a cuenta de utilidades y los efectos que tiene en materia fiscal. Ahora sí, entremos en materia y entremos en los cálculos correspondientes y los efectos que tienen este tipo de anticipos en las utilidades o en los impuestos del contribuyente. Te voy a llevar a la hoja que se llama anticipos y nota que estamos aquí en la presencia de una sociedad civil, vamos a poner el ejemplo de una sociedad civil, que distribuyó anticipos a cuentas de utilidades a sus socios en cada uno de los meses del ejercicio del 2020. En cada uno de los meses del ejercicio del 2020. Y aquí tenemos que cada mes realizó anticipo a cuenta de utilidades a cada uno de sus socios en el ejercicio del 2020 de enero a diciembre. Y nos ha pedido lo siguiente la sociedad civil, que determinemos cuánto es el impuesto sobre la renta a retener en cada uno de los meses por estos anticipos a cuenta de utilidades, que determinemos el efecto que tiene en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que le digamos cuál es el efecto que tiene para la determinación del coeficiente de utilidad y además nos han pedido que hagamos el asiento o el registro contable de estos anticipos a cuenta de utilidades. Entonces, nota que en este primer paso vamos a realizar el cálculo del impuesto sobre la renta de los anticipos a cuenta de utilidades y recuerda que el cálculo lo tenemos que hacer de conformidad con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, artículo que está dentro del capítulo de sueldos y salarios del título cuarto de las personas físicas. Antes de realizar este cálculo, tenemos la tarifa del artículo 96. Esta tarifa tú la puedes encontrar en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, donde vas a poder encontrar esta tarifa de manera mensual que se aplica para la determinación del cálculo de los asimilables a salarios. El primer paso que vamos a hacer es seleccionar este rango de celdas y le vamos a asignar un nombre en el cuadro de nombres. Voy a dar clic en el cuadro de nombres y a este rango de celdas le vamos a poner tarifa y vamos a presionar un enter. Entonces este rango, si yo le quito la selección y le doy clic en tarifa, nota que ahora este rango se llama tarifa. Ok, una vez que hicimos esto, nos regresamos a nuestra hoja que se llama anticipos, que son los anticipos a cuenta de utilidades, y vamos a realizar el cálculo del impuesto sobre la renta para efectos de poder determinar el ISR que se le tiene que retener y el neto a pagar por estos anticipos a cuenta de utilidades. Recuerda que esta sociedad civil nos ha pedido que determinemos el ISR de los anticipos a cuenta de utilidades, qué efecto tienen en los pagos provisionales, qué efecto tiene en la declaración anual y además nos ha pedido que realicemos el asiento contable el asiento contable para el registro de estos anticipos a cuenta de utilidades. Entonces nos colocamos en la celda B3 y vamos a utilizar la función buscar v. Ahora, si tú quieres saber cómo utilizar la función buscar v en relación a los impuestos, te invito a que visites mi canal Apocalipsis 1213, que te lo voy a mostrar en unos instantes más, y ahí tengo un curso que acabo de iniciar precisamente con esta función, donde muestro cómo funciona la función buscar v, valga la redundancia de la palabra. Bueno, la función buscar v tiene varios argumentos, que es valor buscado, matriz o tabla, indicador de columnas y rango. El valor buscado sería la celda B2, ok, coma, ahora, perdón, esta matriz o tabla, ¿de dónde la vamos a tomar? ¿De dónde vamos a tomar esta matriz o tabla? La vamos a tomar
de la, del nombre de la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Te acuerdas que fuimos a la tarifa y seleccionamos un rango? Entonces, ese rango le llamamos tarifa. Le voy a dar doble clic. ¿Y qué queremos que nos traiga el resultado de la función buscar v? Pues el límite inferior. Y entonces le voy a poner coma 1 y cierro paréntesis y presiono enter. ¿Ok? Nota entonces que nos está trayendo un límite inferior de 97.183.34. Si yo corro la función para no copiarla para no copiarla a los demás meses, voy a correr la función. Nota que ya me está trayendo en automático el límite inferior de cada uno de los meses correspondientes con la función buscar v. Y este es el propósito por el cual nosotros asignamos un nombre a un rango de celdas, como en este caso que es el nombre llamado tarifas, para que cuando nosotros nos tengamos que desplazar en una fórmula, cuando nosotros utilicemos el nombre del rango correspondiente en una fórmula, pues automáticamente se vuelve absoluto ese rango. Ahora, el excedente del límite inferior simplemente es una resta entre los anticipo a cuenta de utilidades y el límite inferior, y presiono enter. Y tenemos entonces el concepto llamado excedente del límite inferior, y lo mismo voy a correr la función hacia la derecha y tenemos entonces el excedente del límite inferior. La tasa del impuesto sobre la renta, nuevamente, mira, voy a utilizar la función buscar v, voy a seleccionar el valor buscado, coma, voy a poner el nombre de la tarifa, o voy a utilizar la tarifa correspondiente, coma, en qué columna tenemos la tasa del impuesto sobre la renta dentro de la tarifa, en la cuarta columna, cierro paréntesis y presiono enter. Nota que me dice que para un límite inferior de 97.183 nos corresponde una tasa de impuesto sobre la renta del 34%. Voy a correr la fórmula y ya me trae las tasas correspondientes en relación al límite inferior de cada uno de los meses. Ahora, el impuesto marginal es el resultado de la multiplicación del excedente del límite inferior por la tasa del impuesto sobre la renta, y le voy a decir que me lo traiga a 2 decimales. Cierro paréntesis y presiono enter. Nota entonces que corro la fórmula nuevamente y me trae el impuesto marginal o el impuesto sobre la renta sobre el excedente del límite inferior. Ahora, la cuota fija, nuevamente, mira, voy a utilizar la función buscar v, voy a poner el valor buscado, que es la celda B2, que es el anticipo cuenta de utilidades, como utilizo el nombre del rango que nosotros le asignamos a la tarifa, coma, y en qué columna tenemos la cuota fija, pues en la tercera columna. Cierro paréntesis de la función buscar v y presiono enter. Y entonces recorro nuevamente la fórmula y tenemos la cuota fija para cada uno de los meses correspondientes. Aquí lo que hago es sumar el impuesto marginal más la cuota fija y presiono enter. ¿Ok? Y corro nuevamente la fórmula y tenemos ya el impuesto sobre la renta a retener de cada uno de los meses por los anticipos a cuenta de utilidades. Y como te lo dije al inicio del video, en los puntos que vimos en el apartado de información, estos anticipos a cuenta de utilidades no tienen el derecho de que se les aplique el subsidio para el empleo, y por tanto lo que resulta de la aplicación de la tarifa es el impuesto sobre la renta a retener por concepto de anticipo a cuenta de utilidades. Ahora, el neto a pagar es tomar el anticipo a cuenta de utilidades menos el impuesto sobre la renta a retener. Presiono enter y entonces el neto a pagar en el mes de enero es la cantidad de 72.139.01. Recorro la fórmula y entonces tengo el neto a pagar para cada uno de los meses en relación a estos anticipos a cuenta de utilidades. Por tanto, hemos terminado de calcular el impuesto sobre la renta a retener de estos anticipos a cuenta de utilidades. Nota qué sencillo es. No es nada complejo, no es nada del otro mundo, no es nada complicado, pero sí tiene su carga administrativa.
Entonces, noten que el cálculo del impuesto sobre la renta a retener se realiza de conformidad con el artículo 96, con la tarifa del artículo 96, y este impuesto sobre la renta a retener se tiene que enterar por parte de la persona moral. ¿Ok? Entonces, ahora mira, en el apartado de información voy a poner un 10º punto porque se me estaba olvidando. El ISR a retener por parte de la persona moral se tiene que pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Estos anticipos a cuenta de utilidades. Entonces, agregamos un 10º punto. Estas retenciones se tienen que enterar al fisco federal a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la retención correspondiente. Entonces me devuelvo a mi hoja de anticipos y nota que aquí tenemos ya el cálculo del impuesto sobre la renta a retener en cada uno de los meses por los anticipos a cuenta de utilidades. Ahora, en el caso de que, porque sucede en la práctica, mis estimados amigos de YouTube, sucede en la práctica que al momento de que nos entregan los papeles de la contabilidad de este tipo de sociedades, los socios ya se anticiparon utilidades en el mes correspondiente, pero se anticiparon la cantidad de 50,000, de 30,000, de 20,000, de 60,000, de cualquier cantidad, pero una cantidad neta redondeada a 50, 30, 20, 10, 15. Y entonces a veces nos encontramos con la disyuntiva de querer llegar a esa cantidad neta a pagar para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Mira, muy sencillo. Vamos a suponer que estos 97,000 pesos los retiró el socio y están cargados en el estado de cuenta precisamente de la sociedad civil por la cantidad de 97,647 pesos. Y entonces en el neto a pagar nos debe dar 97,647 pesos. Nota que sí se puede hacer con Excel. Mira, nos vamos a la ficha datos, nos vamos al grupo previsión, le vamos a dar en análisis e hipótesis, le vamos a dar clic en buscar objetivo. Esto es cuando te suceda de que en la contabilidad aparezcan retiros con cantidades redondeadas de 15, 10, 20, 30, 60, 70, 100, lo que se haya distribuido el socio, y que en el estado de cuenta esté la cantidad redondeada. Entonces nota, mira, repito, me voy a la ficha datos, me voy a previsión, me voy a análisis e hipótesis, me voy a buscar objetivo, y me dice definir la celda B9, que es donde están los 72,139 con el valor de 97,647 para cambiar la celda pues la celda B2, y le voy a dar a aceptar y doy a aceptar. Nota que ya en el neto a pagar llegamos a la cantidad de 97,647 y entonces un anticipo a cuenta de utilidades de 136,295.48. Así que sí se puede hacer, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, no te desesperes. El propósito de este canal es poderte enseñar con la herramienta Excel cómo tú puedes realizar tus cálculos de impuestos y poder salir de esos pequeños detalles que un servidor pues ya tuvo y ha tenido en la práctica profesional, y que te comparto esta experiencia para que cuando tú pases por ella puedas tener una solución para ese tipo de problemas. Entonces voy a dar control Z. Mira, nota, voy a dar control Z, voy a guardar y regreso a mi cantidad original. Ahora, ¿qué efecto tiene? Ya determinamos el impuesto sobre la renta a retener por los asimilados a salarios. Ahora, ¿qué efecto tiene en los pagos provisionales? ¿Qué efecto tienen estos anticipos a cuenta de utilidades en los pagos provisionales? Mira, me voy a ir a la hoja llamada datos. Y si tú quieres aprender a cómo realizar un papel de trabajo o determinar tus pagos provisionales, te invito a que visites mi canal, que es Apocalipsis 1213, y que observes y mires este video que dice pagos provisionales de personas morales del título segundo con Excel.
y entonces te vas a poder dar cuenta de cómo se calcula el pago provisional. En este caso, como estamos hablando de anticipos a cuenta de utilidades, queremos ver ya el efecto que tienen los pagos provisionales. Nota entonces que aquí tenemos una hoja de datos, de información, donde tenemos los meses, los ingresos nominales, el coeficiente de utilidad, la PTU que pagó esta persona moral, los anticipos cuenta de utilidades, las pérdidas fiscales, los pagos provisionales y el impuesto sobre la renta retenido de las instituciones de crédito. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto que tienen estos anticipos a cuenta de utilidades en los pagos provisionales. Nota que en esta hoja llamada datos, que es la base de datos de donde depende esta hoja llamada pagos provisionales. Entonces me regreso a la hoja datos. Nota que aquí tenemos una hoja llamada anticipo a cuenta de utilidades o anticipos, donde nota que aquí tenemos los anticipos que se realizaron durante todos los meses del año y que nosotros debemos colocar dentro de nuestros pagos provisionales, en este caso dentro de esta hoja llamada datos, para efectos de que cuando yo tenga que calcular mi pago provisional, aquí en este rubro que dice anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo, puedan disminuir la utilidad fiscal para el pago provisional, como lo menciona el artículo 14, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde menciona que los anticipos y rendimientos a sociedades cooperativas, sociedades civiles y asociaciones civiles que distribuyan a sus miembros son disminuibles de la utilidad fiscal para el pago provisional. Entonces, me regreso a la hoja datos y como le digo a Excel que me traiga los anticipos a cuenta de utilidades de esta hoja llamada anticipos. Mira, voy a utilizar la función buscar H. Mira, le voy a dar igual, le voy a poner buscar H, que es buscar horizontal, y la función buscar horizontal pues tiene varios argumentos, que es valor buscado, matriz buscar en, indicador de filas y ordenado. El valor buscado, en este caso, es el mes. Mira, nota, voy a seleccionar el mes, que es la celda A3, coma. ¿Dentro de qué matriz? Mira, me voy a ir a la hoja llamada anticipos y voy a seleccionar la cabecera de los meses juntamente con el anticipo a cuenta de utilidades, o sea, juntamente con el anticipo a cuenta de utilidades. Repito, nota que seleccioné la cabecera, el mes de enero y los anticipos a cuenta de utilidades. Voy a presionar F4 para que no se mueva, volverlo absoluto. Regreso a la fórmula buscar H, coma, el indicador de filas. Nota que esta función es lo contrario a la función buscar V. Aquí me pide el indicador de filas. ¿En qué filas está la cantidad del anticipo cuenta de utilidades? Bueno, aquí tenemos la primera fila donde está el rótulo o la cabecera llamada conceptos y tenemos en la fila número 2 los anticipo cuenta de utilidades, por tanto le digo que está en la segunda fila. Y quiero que me haga una búsqueda exacta, por eso presiono 0 y cierro paréntesis de la función buscar H y doy enter. Nota que me trajo la cantidad de 97.647 y si yo me recorro para cada uno de los meses, entonces ya me trae el anticipo cuenta de utilidades de cada uno de los meses que se distribuyeron dentro de esta sociedad civil. ¿Ok? Nota entonces que aquí tenemos ya los anticipos a cuenta de utilidades en nuestra base de datos y vamos a ver qué repercusiones tienen en los pagos provisionales. Nota que, por ejemplo, aquí tenemos para el mes de enero 97.647 y aquí tenemos 97.647, febrero 59.024, 59.024. Para marzo tenemos 87.111, 87.111 y así sucesivamente. Podemos corroborar que la función buscar H está funcionando a la perfección. Ahora, ¿qué efecto tiene para los pagos provisionales? Nota que si yo me encuentro en el mes de enero y mi utilidad fiscal para el pago provisional es de 154.591.17, tenemos que automáticamente en esta hoja de cálculo de Excel se nos colocó la cantidad de 97.647 pesos
que disminuye la utilidad fiscal para el pago provisional, como lo menciona el artículo 14, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta, ya que estos anticipos a cuenta de utilidades disminuyen la utilidad fiscal para el pago provisional, a tal grado que en lugar de tener una base gravable de 154,000, tenemos una base gravable de 56,000. Una utilidad fiscal determinada de 56,000, al cual le multiplico la tasa del 30% y me da un pago provisional determinado, al cual le resto los pagos provisionales efectuados con anterioridad y el impuesto retenido de las instituciones de crédito y me da un pago provisional del mes a pagar de 15,029 pesos. Mira, me voy a mi hoja datos y le pongo 15,029 pesos del pago provisional del mes de enero. Voy a febrero, mira, nota, voy a ponerlo de un color, lo voy a poner de un color amarillo para efectos de poderlo resaltar mejor. ¿Ok? Nota que aquí tenemos los anticipos a cuenta de utilidades. Adicionalmente, el mismo artículo 14 en su fracción segunda menciona que los anticipos a cuenta de utilidades son conceptos que disminuyen la utilidad fiscal para el pago provisional, pero también son conceptos acumulativos. O sea, en pocas palabras, que lo que yo pagué en enero se suma con lo de febrero para el cálculo del pago provisional de febrero. Si yo estoy calculando el pago provisional del mes de marzo, se va a sumar el anticipo a cuenta de utilidades de enero más febrero más marzo y se lo va a disminuir a la utilidad fiscal para el pago provisional. Nota entonces que si yo me regreso a febrero, mira, febrero ya me suma la cantidad de 156,671 pesos de los anticipos a cuenta de utilidades, porque está sumando el anticipo de enero más el anticipo de febrero y por tanto se lo está disminuyendo la utilidad fiscal para el pago provisional. Igual hace el mismo procedimiento, le restamos los pagos provisionales de meses anteriores, le restamos el ISR retenido, que también es acumulativo porque suma lo de enero más lo de febrero, que tenemos 4,777 pesos y por tanto tenemos un pago provisional del mes a pagar de 20,000 pesos. Entonces voy a la hoja datos y le pongo 20,150 pesos a pagar del pago provisional del mes de febrero. Me voy a mi pago provisional del mes de marzo, vamos al pago provisional del mes de marzo, y nota que aquí tenemos una utilidad fiscal para el pago provisional del mes de marzo de 259,000, anticipos a cuenta de utilidades de 243,000, porque acuérdate que va sumando lo de enero más lo de febrero más lo de marzo, me da 243,782 y por tanto tenemos que es un concepto disminuible, me da una utilidad para el pago provisional de 15,000 por el 30%, menos los pagos provisionales de meses anteriores y el impuesto retenido de 7,780 y no tengo una cantidad a pagar. Nota que el pago provisional determinado fue menor a los acreditamientos, pagos provisionales efectuados con anterioridad y impuestos retenidos. Recuerda que en pagos provisionales no puedo generar un saldo a favor del impuesto sobre la renta. El saldo a favor se genera hasta la declaración anual. ¿Ok? Bueno, entonces voy a el mes de abril. Mira, vamos a poner aquí el mes de abril. Y nota que nuevamente me vuelve a acumular lo de enero, febrero, marzo y abril. Enero, febrero, marzo y abril, 330,439 pesos. 330,439. Tenemos una utilidad fiscal determinada y tenemos nuevamente una cantidad de 0 pesos, 0 centavos a pagar en el mes de abril. Nota la gran ventaja de realizar estos pagos anticipados en relación a estos conceptos que se llaman anticipos a cuenta de utilidades. Ok, me voy al mes de mayo, nuevamente, nota, tengo una cantidad de 0 pesos, 0 centavos a pagar de impuestos sobre la renta provisional. Ok, en junio, nota que sigo teniendo 0 pesos, 0 centavos a pagar de impuesto provisional. En julio, nuevamente me resulta una cantidad de 0 pesos, 0 centavos a pagar. Vamos a agosto. Nota cómo es que se van acumulando los anticipos a cuenta de utilidades. Y entonces en agosto igual una cantidad de 0 pesos, 0 centavos a pagar de pago provisional. Septiembre, lo mismo. Vamos con octubre, ok, lo mismo.
vamos con noviembre, exactamente lo mismo, y vamos con diciembre, exactamente lo mismo. Nota entonces que nuestro pago provisional que nosotros determinamos en cada uno de los meses se fue disminuyendo con los anticipos a cuenta de utilidades, o sea, la base gravable se fue disminuyendo con los anticipos a cuenta de utilidades y entonces tenemos un impacto favorable en la determinación de los pagos provisionales porque en la mayoría de los meses, en este ejemplo, me dio una cantidad de 0 pesos, 0 centavos a pagar. Solamente tuve pagos provisionales en el mes de enero y en el mes de febrero que suman la cantidad de 35,179 pesos. Nota qué gran ventaja es realizar estos anticipos a cuenta de utilidades. Entonces, este es el efecto que tienen los anticipos a cuenta de utilidades en los pagos provisionales. Ahora, ¿qué efecto tienen en la declaración anual? Nota que aquí dice ingresos acumulables. Acuérdate que la determinación del impuesto anual la tenemos en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice lo siguiente: determinarás el resultado fiscal restando de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas menos la PTU pagada. Esto te va a dar como resultado la utilidad fiscal, a la cual le vas a restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Esto te va a dar como resultado el resultado fiscal, al cual lo vas a multiplicar por la tasa del 30% del impuesto sobre la renta, y al impuesto sobre la renta anual causado que te resulte, le vas a poder disminuir pagos provisionales, ISR de dividendos, subsidio para el empleo, ISR acreditable del extranjero, entre otras disminuciones que le podemos hacer al impuesto anual. Así que esta hoja de cálculo que tú estás viendo en pantalla está determinado de conformidad con el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, donde tenemos los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y entonces tenemos el impuesto sobre la renta determinado. Aquí tenemos el ingreso acumulable de 34 millones, las deducciones autorizadas de 32 millones, la PTU pagada que disminuye a los ingresos acumulables y determinamos la utilidad fiscal. No tenemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pero sí tenemos un resultado fiscal de 1,181,000. Tenemos que a este resultado lo multiplicamos por la tasa y tenemos un impuesto sobre la renta anual a cargo de 354,000, al cual le restamos los pagos provisionales, le restamos el ISR retenido de bancos y nos da la cantidad de 324. Aquí lo que voy a hacer es hacer referencia a la hoja de pagos de datos. Le voy a dar clic a los 35,179 pesos de pagos provisionales que se efectuaron durante el ejercicio. Ahora, nota que aquí tengo en amarillo dentro de las deducciones autorizadas, los anticipos a cuenta de utilidades. Mira cómo nos vamos a traer la cantidad de anticipo a cuenta de utilidades. Voy a utilizar la función suma, me voy a mi hoja anticipos y voy a sumar todos los anticipos a cuenta de utilidades. Nota, repito, sumé los anticipos a cuenta de utilidades. Cierro paréntesis de la función suma y presiono enter. Nota entonces que aquí tenemos una cantidad de 917,000 pesos de anticipo a cuenta de utilidades, que son una deducción autorizada, como lo dice el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción novena, que nos dice que los anticipos a cuenta de utilidades son una deducción autorizada. Ok, entonces aquí tenemos la determinación del impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Aquí no me interesa ahorita tanto si sale una cantidad a pagar o una cantidad a favor. Simplemente te estoy mostrando que que los anticipos de cuenta de utilidades son una deducción autorizada. Ahora, ¿qué efecto tienen en el coeficiente de utilidad? Nota que la fórmula para este tipo de sociedades, que son sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones civiles del título segundo, que tributen en el título segundo, el coeficiente de utilidad se determina de una manera totalmente diferente. Me dice que a la utilidad fiscal le voy a sumar los anticipos a cuenta de utilidades. O en el caso de que resulte una pérdida fiscal, entonces nota que aquí te lo voy a poner aquí abajo, voy a poner control V. En el caso de que se suscite una pérdida fiscal, aquí vamos a poner la pérdida fiscal,
Vamos a poner pérdida fiscal. Y atrás de la pérdida fiscal te voy a poner un signo negativo. Bueno, en este caso vamos a permitir que Excel nos ponga el texto. Ok, nota entonces que si yo le coloco, obtenemos una pérdida fiscal y le sumo los anticipo a cuenta de utilidades, puedo tener, aún teniendo pérdida fiscal, coeficiente de utilidad para el ejercicio inmediato posterior. Repito, para la determinación del impuesto anual, para la determinación del coeficiente de utilidad, para las sociedades civiles, sociedades cooperativas, asociaciones civiles que otorgan un anticipo a cuenta de utilidades, que otorgan un anticipo, un adelanto de sus rendimientos, en el caso de sociedades cooperativas, el coeficiente de utilidad se determina de una manera totalmente distinta. En el caso de obtener utilidad fiscal, a esa utilidad fiscal se le suman los anticipos a cuenta de utilidades y se dividen entre los ingresos nominales. En el caso de obtener pérdida fiscal, igual a esa pérdida fiscal se le suman los anticipos a cuenta de utilidades y se dividen entre los ingresos nominales y por tanto, a pesar de que este tipo de sociedades civiles, sociedades cooperativas o asociaciones civiles pudieran tener una pérdida fiscal, sí tienen o sí pudieran tener coeficiente de utilidad para los ejercicios inmediatos posteriores o para el ejercicio inmediato posterior, que en este caso sería para el ejercicio del 2021. Así que te voy a mostrar los dos ejemplos en esta declaración anual, ¿Ok? Mira, primero vamos a comenzar con el primer ejemplo. Mira, vamos a poner el signo igual y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la utilidad fiscal, en este caso 264.680, más los anticipos a cuenta de utilidades. Mira, aquí tenemos los anticipos a cuenta de utilidades de 917.063 y presionamos Enter. Por tanto, tenemos una cantidad de 1.181.743. Ahora, ¿qué son los ingresos nominales? El artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que los ingresos nominales son los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, mira, nota, le vamos a poner igual y le vamos a decir a Excel que agarre los ingresos acumulables y que le reste el ajuste anual por inflación acumulable. Y presionamos Enter. Así que el ingreso nominal es de 34.103.794 en lugar de 34.414.412. Así que en este caso vamos a utilizar la función truncar. Vamos a poner la función truncar y vamos a dividir el 1.181.000 entre los 34 millones. Le vamos a decir que no los dé a 4 decimales y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Oiga, contador, ¿por qué en sus videos dice que el coeficiente de utilidad debe ir hasta el 10 milésimo? Nota, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Esto lo establece el artículo 10 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que menciona que el coeficiente de utilidad determinado de conformidad con el artículo 14 se deberá calcular hasta el 10 milésimo. Ok, nota entonces que en este primer ejemplo tenemos un coeficiente de utilidad de 0.0346, donde la utilidad fiscal de 264.000 pesos le sumé los anticipos a cuenta de utilidades, porque así lo dice el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y lo dividí entre los ingresos nominales. Y el ingreso nominal es el ingreso acumulable excepto o menos el ajuste anual por inflación acumulable. Y por tanto, tenemos un coeficiente de utilidad de 0.0346. Ahora, ¿qué pasa en el caso de tener una pérdida fiscal? Voy a poner como valores estas cantidades que tú estás viendo en pantalla y vamos a suponer que tenemos una pérdida fiscal en lugar de tener una utilidad fiscal. Vamos a modificar aquí una cantidad, vamos a modificar esta cantidad y vamos a suponer y le vamos a poner la cantidad de 29 millones de pesos. Vamos a ver qué pasa. Ok, la cantidad de 29 millones de pesos.
aquí tenemos entonces, en lugar de ser una utilidad fiscal, es una pérdida fiscal. Aquí en este caso vamos a modificar la fórmula. Mira, la primera fórmula que vamos a modificar, o lo primer texto que vamos a modificar, es que si esta cantidad es menor a 0, entonces que coloque como concepto pérdida fiscal. Y si no, que coloque utilidad fiscal. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la pérdida fiscal. En este caso voy a utilizar una función de que si pues el resultado fiscal es menor a 0, pues entonces que le coloque 0, o si no, que coloque el resultado de la función redondear. Y cierro paréntesis y presiono Enter. A tal grado de que aquí tenemos un impuesto a favor de 65,000 pesos. Pero lo que yo te quiero mostrar es el efecto que tiene el anticipo a cuenta de utilidades cuando tenemos una pérdida fiscal. Nota entonces que en relación a esto vamos a tener una cantidad de 181,743 que vamos a dividir entre los ingresos nominales y vamos a tener un coeficiente de utilidad, a pesar de que este tipo de sociedad, que en este ejemplo, a pesar que en este ejemplo tenemos una pérdida fiscal. Nota que voy a agarrar y voy a colocar lo que es la pérdida fiscal de 735,000 y le voy a sumar el anticipo cuenta de utilidades, y por tanto presiono Enter y me da una cantidad de 181,743, y a esto lo voy a dividir entre los ingresos nominales, que es el ingreso acumulable excepto el ajuste anual por inflación acumulable. La cantidad de 34,103,794, y entonces aquí vamos a poner la función truncar. Vamos a dividir los 181,000 entre los 34 millones y vamos a decirle que nos traiga 4 decimales, y por tanto tenemos un coeficiente de utilidad de 0.0053. Entonces nota de que obteniendo utilidades u obteniendo pérdidas fiscales tenemos un coeficiente de utilidad. Ese es el efecto que tienen los anticipos a cuenta de utilidades en este tipo de sociedades, sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones civiles, de que teniendo utilidad fiscal tenemos coeficiente de utilidad, teniendo pérdida fiscal podemos tener un coeficiente de utilidad, porque pues neteamos los anticipos a cuenta de utilidades con la pérdida fiscal. Así que este es el efecto que tendría, este es el efecto que tendría, o esta es la repercusión que tendría para el ejercicio 2021, estos anticipos a cuenta de utilidades, porque generamos un coeficiente de utilidad que se van a aplicar para los pagos provisionales del ejercicio del 2021. Nota entonces que este es un tema bastante interesante, es un tema bastante fascinante, donde pues tiene sus aristas, tiene sus consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta como contadores públicos. Ahora, contador, y entonces, ¿cuál es el registro contable que yo tengo que hacer para efectos de registrar en mi contabilidad estos anticipos a cuenta de utilidades? Nota que vamos a realizar un asiento contable pues interactivo. Mira, vamos a hacer un asiento contable interactivo. Aquí vamos a poner el mes, vamos a poner aquí el mes de registro y vamos a utilizar una validación de datos. Me voy a datos, me voy a validación de datos y le voy a decir que me dé una lista, y voy a traerme la lista de los meses correspondientes que están en la cabecera de esta hoja. Mira, nos vamos a traer esta lista, ok, y entonces presionamos aceptar. Y aquí tenemos enero, febrero, y aquí le vamos a poner mes de registro.
mes de registro contable. Es una tipo mini póliza donde vamos a poder registrar esta cantidad. ¿Cuál es el registro contable que yo tengo que hacer en relación a los anticipos a cuenta de utilidades? Recuerda que somos contadores. Además, quiero decirte que no te pierdas también un curso donde vamos a hablar de contabilidad. Vamos a hacer registros contables en este canal. Vamos a registrar pagos provisionales, vamos a registrar anuales, vamos a registrar anticipo a cuenta de utilidades, vamos a tener el tratamiento contable del impuesto al valor agregado cuando se realizan actividades grabadas, actividades exentas, actividades grabadas y exentas. Así que en este canal ya vamos a empezar a tener clases de contabilidad. ¿Ok? ¿Cuál es el registro contable? Mira, voy a cargar a gastos generales. Vamos a ponerle en un estilo negrita, subrayado. Vamos a ponerle subrayado y le vamos a seleccionar esta parte. Mira, gastos generales y vamos a poner como su cuenta anticipo a cuenta de utilidades. Anticipo cuenta de utilidades. Ok, este es el cargo. El abono sería, abonamos a impuestos retenidos por pagar. Ok, y le vamos a poner ISR de asimilables a salarios. Ok, y entonces vamos también a abonar a bancos. Vamos a abonar a bancos porque pues lo estamos pagando esta cantidad. Ok, estamos pagando esta cantidad. Ahora, ¿qué cantidades vamos a traernos para efectos del cargo y el abono? Entonces también lo vamos a poner en un formato negrito y subrayado. Nota que aquí tenemos el asiento contable, lo vamos a hacer un poquito más grande la celda para que tú lo puedas notar, lo puedas considerar. Acuérdate que esto es una deducción autorizada, pero uno de los requisitos de las deducciones autorizadas es que estén debidamente registradas en contabilidad. Así que, pues toma nota en relación a esta parte del registro contable. Ahora mira, ¿cómo vamos a hacer para traernos de manera interactiva el registro contable de cada uno de los meses al momento de seleccionar el mes correspondiente? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la función buscar H. Vamos a utilizar la función buscar H. El valor buscado va a ser el mes, coma. La matriz a buscar, como en este caso es el anticipo a cuenta de utilidades, me voy a la hoja anticipos y voy a seleccionar el mes de enero y los anticipos correspondientes. Le voy a poner F4 para que no se mueva, coma. El indicador de filas va a ser 2 porque pues el resultado lo tenemos después de la cabecera una fila más y le voy a decir que me traiga un resultado exacto. Cierro paréntesis y presiono Enter. Nota entonces que el anticipo a cuenta de utilidades del mes de enero sería 97,647, pero pues si le ponemos febrero nos va a traer 59,024. ¿Ok? Y entonces aquí le damos guardar. Ahora, el impuesto sobre impuestos retenidos por pagar, que es una cuenta de pasivo, ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Mira, vamos a poner la función buscar H, vamos a poner el valor buscado que es el mes, coma, nos vamos a ir a la matriz, vamos a ir a anticipos, vamos a seleccionar ahora desde la cabecera de enero hasta el ISR retenido, vamos a colocar vamos a tener y vamos a seleccionar este rango, ok, y vamos a presionarle F4 para que no se mueva, coma, voy a utilizar la función filas para no contar las filas que hay de la cabecera hasta el ISR retenido, igual le voy a poner F4 para que no se mueva el rango, a ver, perdón, vamos a ponerle F4 para que no se mueva el rango, coma, perdón, vamos a cerrar el paréntesis de la función filas, coma 0 y le vamos a cerrar paréntesis y presionamos enter. Nota que aquí nos trae un ISR de asimilados a salarios de 25,507,99 y pues bancos, ya no voy a utilizar la función buscar H, simplemente es una resta entre el cargo menos el abono y tenemos la cantidad de 72,139,01. En este caso, como es una erogación que supera los 2,000 pesos, debemos nosotros de realizar el pago ya sea con cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario, transferencia electrónica de fondos,
tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, en fin, debemos de cumplir lo que establece el artículo 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta. Y así que si yo, por ejemplo, coloco el mes de febrero, pues ya me trae el asiento contable del mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo y así sucesivamente. El impuesto sobre la renta retenido y el asiento contable del asimilable a salario. Entonces, esta cantidad yo la tengo que pagar al fisco federal a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la retención. Nota entonces que aquí tenemos ya el asiento contable que tenemos que seguir, es una deducción autorizada, debe estar perfectamente registrada y debidamente registrada en contabilidad, debes identificarlo en tu contabilidad, el registro que quede de manera legible y entonces, pues poder disfrutar de la deducción autorizada que representan los anticipos a cuenta de utilidades. Ahora, cuando tú entres a la página del SAT, cuando te toque pagar este impuesto sobre la renta, tienes que seleccionar la obligación de ISRD asimilados a salarios. Contador, ¿cuál sería el asiento contable que tendríamos nosotros que hacer para efectos del pago? Bueno, pues el asiento contable que nosotros tendríamos que hacer es cargamos a impuestos por pagar y abonamos a bancos cuando le paguemos esa cantidad al fisco federal. ¿Qué cantidad? Bueno, el impuesto sobre la renta retenido que nosotros le hicimos a nuestro asimilado a salario y por tanto pagamos con bancos. ¿Ok? Ahora nosotros debemos de pagar una cantidad redondeada. ¿Ok? Debemos de pagar de manera redondeada la cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo poner que me redondee el resultado de la celda de 7 a 0 decimales, presiono Enter. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos el ISR por asimilado a salario que se tiene que pagar al fisco federal el día 17 del mes inmediato posterior. Ahora, existe un decreto donde te puedes ir conforme al sexto dígito numérico, decreto que pues estaremos hablando de él un poquito más adelante en otros temas. Ok, entonces aquí tenemos febrero, tenemos marzo y nota la interacción de nuestros asientos contables. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Acuérdate que pues te habló tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales. Espero te haya gustado este tutorial. Si te gustó, dale un like, deja tus comentarios. También te dejo pues mis datos. Mi nombre es el contador público Jorge Villalobos Rosales. Ahí tienes mi número telefónico en el caso de que quieras contactarte con un servidor y poder platicar de estos temas tan maravillosos e interesantes en materia contable y fiscal y poder interactuar. Y también, no sé, déjame tus comentarios si te gustaría que hiciéramos un grupo de WhatsApp donde podamos nosotros compartir material, experiencias y poder entonces poder interactuar el uno con el otro. Así que este es mi nombre, el contador público Jorge Villalobos Rosales, mi número de teléfono, si tienes alguna duda en relación a este tema, con mucho gusto. Pero déjame decirte lo más importante de este video. Y lo más importante de este video es que Cristo te ama y que dio la vida por ti en la cruz del Calvario y que está esperándote con los brazos abiertos. Está esperándote con los brazos abiertos para solucionar ese cáncer, para solucionar ese problema que tienes, para ver por tu vida personal, espiritual y familiar. Ven a los brazos de Jesús. Nosotros salimos de las manos de Jesús y seremos verdaderamente felices cuando nosotros nos devolvamos a nuestro